Síntomas de crisis y depresión. No todas las crisis son iguales. Estas varían en su intensidad o duración de acuerdo con el evento traumático o situación de pérdida desencadenante y a la estructura previa de la personalidad en el individuo. Sin embargo, la crisis puede ser reconocida si se dan algunas o varias de las siguientes características. La persona se ve invadida por sentimientos desagradables como angustia, tristeza e ira. Sensación de pérdida de control sobre los propios actos. Descarga o aumento significativo de la actividad motora. Imposibilidad de la búsqueda de soluciones adecuadas. Toma de decisiones aceleradas. Dificultad para evaluar la realidad. Búsqueda de algún recurso de ayuda. Cuestionamiento de los valores personales actuales. Actualización y magnificación de eventos dolorosos anteriores. Sentimiento de que todo está amenazado. Y por último, ideas fijas y repetidas sobre la situación que desencadena la crisis. El manejo de la crisis es el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Les repetimos, pueden desde ya participar a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgd, el día de hoy con el hashtag crisis. La crisis es precisamente un estado temporal de trastorno quizás y de desorganización en el que no sabemos cómo responder, no estamos acostumbrados o no estamos quizás preparados para responder ante esta situación que en muchas ocasiones puede ser calificada como una crisis de desarrollo, en el caso pues de la pubertad, cuando las personas llegan a la tercera edad, o que pueden ser en la mayoría de las ocasiones crisis circunstanciales, ¿no? Son situaciones que definitivamente no esperábamos, son situaciones accidentales y que tienen mucho que ver con lo que ya hablábamos en el segmento anterior, de que podrían ser crisis de tipo psicológico, podrían ser crisis cuando perdemos nuestro trabajo, cuando asumimos un nuevo empleo, cuando cambiamos de etapa en nuestras vidas, salimos de la universidad, nos vamos al mercado laboral, un sinfín de ámbitos en los que esto se desenvuelve. Ahora, ¿cómo ve un ser humano una crisis en general? Lo siente como abrumadora, lo siente realmente con un desequilibrio, tal como lo definieron ustedes en su micro, pero lo más difícil de la crisis es cómo salir de ella. Y qué recursos personales, su valentía, su coraje, sus rasgos de personalidad le pueden ayudar en un momento determinado para tratar de salir de esa crisis. Lo difícil de esta situación que estamos viviendo en Venezuela es que ya las personas venían acarreando duelos, vulnerabilidad, incertidumbre, expectativa, y eso hace que los recursos personales pueden estar disminuidos para enfrentar todas estas situaciones. Depende de la edad, porque también se hace diferente cuando son niños o ancianos. ¿De qué otra forma pudiéramos definir la crisis? A ver, también ustedes lo estaban explicando, es importante identificar si estoy en crisis o no. Y hay unos síntomas bien particulares, por ejemplo, a nivel físico, cuando uno empieza a tener muchos dolores de cabeza, problemas gástricos, sudoración, mucha tensión muscular, ¿sí? Que uno siente que tiene muchos músculos tensos. Y a nivel cognitivo, o sea, dificultad para poder definir cómo voy a resolver yo un problema, por ejemplo. ¿Sí? Porque hay fallas de atención, de concentración, de memoria, y a nivel emocional nos podemos sentir con mucha rabia o con impotencia, con tristeza, inclusive puede ser hasta con desesperanza. O sea, esto no sé cómo solucionarlo, no sé qué es lo que voy a hacer, y eso es lo que dificulta salir de la crisis, como decía la compañera aquí, ¿no? Hay otras cosas a nivel más conductual, que los hábitos de sueño, de alimentación se empiezan a trastornar. Entonces no puedo dormir bien, me salto las comidas o me da inapetencia, o sea, no como, o más bien por ansiedad empiezo a comer muchísimo. Entonces es bien importante primero identificar si hay algunos síntomas que me podría decir a mí, oye, estoy en una crisis psicológica, ¿no? Eso es como lo primero, porque los televidentes podrían preguntarse, pero ya va, ¿yo estoy o no estoy en crisis? ¿Sabes? Así como que, ¿cómo sé yo si tengo esos síntomas para ver si busco apoyo o no busco apoyo o qué es lo que hago, ¿no? Y es fácil aceptar que se tiene una crisis, que se está atravesando por una crisis. En ocasiones no es tan fácil, sobre todo porque las personas creen que todavía pueden continuar con ella, manejarla, claro. No buscan ayuda, no buscan el soporte emocional que amerita, y entonces esto le puede acarrear un trauma psicológico de menor o mayor grado, con afectaciones tanto físicas como psicológicas,
Y cuando va a pedir ayuda, realmente a lo mejor puede ser tarde y se instala ansiedades generalizadas o se puede instalar inclusive depresión. Entonces, en algún momento uno tiene que todo el tiempo expresarle a las personas y enseñarles que deben de buscar apoyo emocional, que deben de buscar soportes que en su familia, en sus amigos, con psicólogos o profesionales de salud mental en general, porque realmente desconocen que están en una situación de crisis y dicen yo puedo con esto. Dejar de hacerse el guapo, como dicen por allí. Y asimismo sienten que ellos, por ejemplo, como madres pueden ayudar a los hijos en crisis o como pareja ayudar a su esposo. Y realmente no es así porque se terminan, se acaban o se disminuyen esas capacidades personales, actitudinales y de conducta para poder afrontar esas situaciones tan difíciles. ¿Qué pasa cuando entramos en crisis, cuando en el caso de las parejas es el otro quien está padeciendo la situación, pero que quizás por miedo a tampoco saber cómo afrontarlo, no podemos asistirlo? Claro, a ver, lo ideal sería también poder apoyar a las otras personas en general cuando tienen una crisis, ¿no? Y bueno, yo creo que esto sería importante como destacarlo. Primero, hay que escuchar a la persona. O sea, digamos como que el primer paso para poder dar apoyo a otro en crisis sin ser psicólogo, o sea, no el apoyo que podemos dar nosotros los profesionales, sino eso, tú a tu pareja o un profesor a un estudiante, un vecino. Primero es escuchar a la persona, o sea, dejar que el otro se exprese sus sentimientos, sus miedos, o sea, lo que le está pasando. Después que la persona ya se pudo conversar, es como identificar cuáles podrían ser las posibles soluciones. Y apoyarlo en eso, porque a ver, cuando la persona está en crisis, a nivel cognitivo no tiene como muy claro qué fue lo que pasó, ¿no? Y estamos hablando de una crisis que de verdad sea grave, pues, o sea, que haya ocurrido un evento traumático, por ejemplo. Entonces, el que está afectado le dificulta ver un camino o una solución. Claro. Entonces, el que está apoyando lo puede ayudar, es precisamente como enfocando a ver qué se podría hacer, qué fue lo que pasó antes de ese evento, qué fue lo que te pasó durante el evento, qué fue lo que pasó después, como para ir apoyando al otro a que vaya aclarando como el camino, ¿no? Primero, aclarando qué fue lo que le pasó, porque a veces ni siquiera la persona sabe qué fue lo que le pasó. ¿Existen clasificaciones por tipos para la crisis? ¿Cuáles son las más difíciles de sobrellevar? Yo pienso que es el duelo, las pérdidas en general. Pérdidas pueden ser laborales, de pareja, pero principalmente la crisis realmente que acarrea un sufrimiento, un sentimiento existencial, es el duelo, es la pérdida de seres queridos. Eso hace que sea lento la superación de ese duelo, es un proceso en ocasiones largo, es profundo, a veces la persona se le puede cambiar inclusive su manera de ver la vida, su concepto de vida, su sentido de la vida. Entonces ese sufrimiento que acarrea ese sentimiento existencial, pues es la mayor crisis que todo ser humano puede atravesar y tiene que ser ayudado, lógicamente. Sin lugar a dudas, pues esto es un factor que ha afectado muchísimo a la sociedad venezolana ya durante los últimos tiempos y del que sin duda alguna vamos a estar hablando más adelante. Por ahora, vamos a definir cuáles serían las etapas por las cuales debe atravesar una persona en este proceso denominado manejo de la crisis. Viene por etapas. ¿Cuál sería la primera? Puede ser en principal, uno cree, como decíamos ahora, que las personas pueden manejar la crisis. Esto no puede estar pasando, lo más seguro esto lo superó prontamente, que es un poco lo que sucede también con el duelo. Después empiezan a aparecer sensaciones de culpa, qué pude haber hecho yo para que esta pérdida no se diera o que esta situación no sucediera. También entonces da mucha rabia y esa rabia es producto de frustraciones. Esa rabia se expresa y a veces la persona pierde de alguna manera una lógica, un razonamiento para poder enfrentar esa tremenda frustración que tiene y cómo controlar esa ira, esa rabia que le produce lo que perdió, o lo que está perdiendo, o la situación que está viviendo en forma, digamos, muy lenta y sin ver una salida o una esperanza. Eso hace más difícil que este proceso de rabia, ira, culpa, tristeza se presente digamos, muy despaciamente, por decirlo así, muy lentamente, y entonces de alguna manera, cómo superarla, cómo estar mejor.
solamente cuando uno ve un futuro promisorio, cuando uno ve una ventana de salida, cuando uno ve una esperanza, o cuando uno viene una aceptación, es cuando realmente viene esa resignación y la posibilidad de poder superarlo y enfrentar otras nuevas situaciones con más fortaleza y, como ustedes bien decían, con un crecimiento personal, espiritual, existencial, que puede ayudarlo al cabo del tiempo. Así es. Hay otro factor o dentro de estas mismas etapas, digamos que la primera tendría que ver un poco con lo que se dice el reconocimiento de la situación. Vuelve un poco al punto inicial. ¿Qué pasa cuando la persona no quiere reconocer que está atravesando por una crisis, que hay algo que no puede manejar? Hay una negación. ¿Qué tan malo es esa negación? Sí, a ver, es importante identificar, como decíamos, que está pasando algo. Si la persona está negada, o sea, aquí no está pasando nada, o muchas veces se quedan como bloqueados, ¿no? O sea, que como una anestesia emocional, quedan en shock. Ahí vuelvo yo otra vez a cómo tú ayudas a otra persona que está en crisis. Entonces, precisamente es poder ayudarlo a que drene todo lo que le está pasando, todo lo que está sintiendo. Después apoyarlo a ver cuál es una posible solución o alternativa, porque la idea es que por muy terrible que sea la situación, tenemos que buscar formas de salir adelante. Y si la persona no lo puede identificar, entonces que alguien desde afuera lo pueda ayudar a identificar cuáles son esas alternativas, esa solución, inclusive acompañarlo después. O sea, si yo te apoyo en ver cuáles son las posibles soluciones, es después hacer inclusive el seguimiento. O sea, yo te ayudo y después estoy en contacto contigo a ver si pudiste lograr o no eso, ¿no?